Todos los documentos en formato APA incluyen una portada, el texto principal y las referencias como mínimo. Entonces, pues lo que recomienda APA como tal es que ayer hablábamos de dos versiones de portadas, las de estudiantes y las portadas profesionales. Como mínimo un trabajo de norma APA pues debe llevar estos tres elementos que son la portada, el texto principal y las referencias. Ya un documento más completo pues llevaría todos los elementos que ustedes ven aquí en este grupito de imágenes que están viendo: portada, resumen, texto, referencias, notas, tablas, figuras, apéndice, entre otros, porque puede llevar unas adicionales. Denme un segundo, por favor. Bueno, entonces estos son elementos mínimos que debe llevar un trabajo en norma APA. Obviamente cuando un trabajo ya es profesional o dependiendo pues la solicitud de quien está dirigiendo el trabajo, pues puede llevar otros elementos adicionales. Si quieres utilizar notas al pie de página o notas al final de un documento APA, lo podrás hacer. Entonces, ¿qué pasa? Igual aquí son otros datos que también debemos tener en cuenta en APA. Normalmente si hacemos un trabajo en formato Icontec, pues casi que todo los datos los lleva nota a pie de página. En APA, pues se puede usar, pero pues no todo el tiempo, no en todas las páginas, como lo hacemos con un formato Icontec. Tienes las opciones de agregar una nota al pie en la parte inferior de la página del texto, o puede enumerar las notas a pie de página y separarlas en una lista. Entonces, las notas a pie de página, en el caso de la norma APA, pues son aclaratorias, son notas aclaratorias, no son notas para hacer citas, no son notas para hacer referencias bibliográficas, porque recuerden que APA funciona diferente que Icontec. Ahora sí, entramos en lo que son las tablas. Entonces, las tablas permiten presentar una gran cantidad de información de manera eficiente y hace que sus datos sean más comprensibles. Una tabla debe hacerse o debe incluirse en un trabajo siempre y cuando sea complemento de alguna información que estamos trabajando en el texto. No es poner tablas para que de pronto el trabajo sea más bonito y esas tablas no digan nada o no les sirvan como, no aporten a ese trabajo. Entonces las tablas deben ser complemento, no tampoco que en el texto diga una información y en la tabla diga la misma información. Entonces tiene que ser complemento y como lo dice aquí el documento, ayuda o hace que sus datos sean un poco más comprensibles. Una tabla generalmente muestra valores numéricos, por ejemplo, medidas y desviaciones estándar. También hay tablas con información textual, por ejemplo, listas de palabras. Cada tabla debe tener un título breve, pero que sea claro y explicativo. Entonces, todas las tablas que ustedes pongan en sus trabajos deben tener un título bastante claro y explicativo y, como lo está diciendo la diapositiva, breve. El contenido básico de la tabla debe ser entendido fácilmente a partir del título. Entonces, como les decía, el título es clave para que el lector sepa qué va a encontrar en esa tabla. Y no es poner tablas por ponerlas. Aquí tenemos los elementos que lleva la tabla. Entonces, la tabla, bueno, se pone un enunciado así como está en la diapositiva, que dice, se escribe tabla 1 o tabla 2. Es lo primero que aparece y va en negrita. Entonces, eso es clave. No es poner TAB o ponerte tabla punto 1, no. Así, tal cual como lo está mencionando acá. Tabla 1, tabla 2, enumerar todas las tablas que ustedes tengan en su trabajo. El título de la tabla debe ir en una línea, quiere decir, va debajo de el enunciado tabla, igual lo vemos con ejemplo. Entonces, el título va debajo del enunciado tabla. Recuerden que cuando ponemos tabla 1 ya está configurado al espaciado doble
y le damos solamente un enter y ahí vamos a mencionar ese título. En la siguiente línea, con un interlineado doble, el título debe ser breve, debe ser descriptivo y en lo posible que vaya en una sola línea, no un título de una tabla de 2 o 3 líneas. Tiene que ser corto, como ya lo habíamos dicho, y debe ir en cursiva. No va en negrita, ahí está tal cual como debe. Están los elementos de cómo debe ir ese título. Entonces recuerden, va tabla 1, espacio, va el título, que va, es breve, es descriptivo y debe ir en cursiva. El encabezado en las tablas es importante. No podemos poner una tabla, como les decía, por ponerla y que no tenga encabezados. Por ejemplo, aquí mi tabla dice encabezado, elementos y descripción, que ya va a saber el lector que encuentra ahí. No es poner, por ejemplo, todos los datos que yo menciono aquí en mi tabla, pero no ponerles un título. Entonces, en el caso del encabezado, debe llevar todas las tablas el encabezado que explique al lector qué encuentra allí. Todas las tablas deben incluir encabezados de columna. Se sugiere centrar los encabezados de las columnas, entonces estos encabezados pueden ir centrados. ¿Qué otra información lleva la tabla? Lleva el cuerpo, que el cuerpo es toda la información que contiene esa tabla. Entonces incluye las filas y columnas de las tablas con sus encabezados. El cuerpo de la tabla puede ser un interlineado. Ustedes ahí el cuerpo de la tabla sí es modificable, o sea, la medida, ¿sí? Les decía que durante todo el trabajo vamos a manejar el interlineado doble, pero cuando estamos haciendo o escribiendo información dentro de las tablas podemos o poner interlineado sencillo de 1.5 o si la información es más amplia, en el caso de las fórmulas, pues podemos dar más espacio. Ahí no hay ningún problema porque no podemos dejar la información apretada de tal manera que no se vea. Entonces, eso es una recomendación dentro del cuerpo de la tabla. Se recomienda centrar el texto en todas las celdas de la tabla. Entonces, ustedes, bueno, esto lo dice APA, pero ustedes pueden adaptar su tabla como se vea mejor para el lector. Si ven que se ve alineado a la izquierda la información mejor, lo dejan. Si está centrado, pues lo pueden dejar. Y es que la tabla sea, o sea, que se vea muy bien para que el lector entienda la información que ella contiene. Debajo de la tabla aparece la palabra nota. Esta palabra debe ir en cursiva y tenemos 3 tipos de notas. Entonces, vamos a mirar cuáles son los tipos de notas. Igual ahí pueden ir leyendo. Tipos de notas, tenemos notas generales. Entonces, las notas generales explican abreviaciones, símbolos e información relevante. Si la tabla no la hicieron ustedes y la tomaron de otra fuente, después de la nota debe citar la fuente. Entonces ustedes ya saben cómo se hace una cita. Igual después vamos a ir recopilando esta información. Ya saben cómo hacer citas, apellidos de los autores, año de publicación, la página donde se toma la información. Lo hacen debajo de la tabla después de la nota, en el caso de que la tabla no sea de ustedes. También pueden enunciar que la tabla la hicieron ustedes, entonces pueden decir fuente de elaboración propia y usted ahí se identifica que ustedes mismos hicieron esa tabla y no la sacaron de ninguna fuente, ningún lado. Tenemos las notas específicas que hacen referencia a una columna, a una fila o a una celda específica. Esta información va en minúscula. Entonces la información de las notas toda va en minúscula, solamente lo necesario debe ir con mayúscula. Probabilidad describe símbolos para indicar valores, resultados de pruebas o estadísticas. Entonces estos son los 3 tipos de nota. Recuerden que esta nota va debajo de la tabla. Entonces aquí aparece debajo de la tabla según sea necesario para describir el contenido de ella. Van definiciones de abreviaturas, atribución de derechos de autor y explicaciones. Solo se incluyen notas cuando es necesario. Entonces, ahí ya pueden ver que no es obligatorio que haya notas en todas las tablas. Simplemente si es necesario,
mencionarla, se menciona. Pero la fuente, recuerden que siempre va a ser importante. Si la tabla no es nuestra, la fuente siempre es necesaria. Bueno, yo aquí voy a pasar a la siguiente diapositiva. Esta es una tabla de elementos básicos que deben tener en cuenta. La tabla pues debe tener sus bordes, el tipo y tamaño de fuente, pues ya sabemos que debe ser el mismo que se está manejando en durante el texto. Pasa que en la tabla pues sí podemos tener un poco de espacio con el tamaño, podemos ponerlo un poco más grande, un poco más pequeño y tenemos un poco más de libertad con el interlineado. Todo con el fin de que la información sea legible y sea clara para la persona que está leyendo nuestro trabajo. La ubicación de las tablas. Entonces las tablas pueden ir dentro de nuestro texto con las especificaciones que les estoy enunciando, o ustedes pueden hacer un capítulo al final donde pongan todas las tablas, pero recuerden que cuando hacemos la tabla de contenido de nuestro trabajo, también va el listado de tablas que nosotros tenemos en nuestro documento. Entonces, esa es la recomendación. Puede ir dentro del texto o pueden hacerlo como un anexo, poner esas tablas como un anexo al final del documento. Entonces, como ustedes consideren que se ve mejor. Me preguntaban hace unos días que tuvimos esta misma charla si las tablas iban centradas o iban alineadas a la izquierda. Pues siempre las he visto centradas en el documento de APA. Las tablas que están como ejemplo ahí están centradas. Entonces, pues yo las ubicaría siempre así y creo que se ven mejor. Tablas largas o anchas, entonces podemos ¿cómo se dice? Cambiar la orientación de la hoja del documento de Word para que quede horizontal y quepa esa tabla larga o ancha. Y esa tabla, pues, si no nos queda muy bien en nuestro texto, lo que les decía, podemos ponerla como documento anexo, que iría como al final de nuestro trabajo, pero pues si la tabla trae información importante, mencionarla y traerla en nuestro documento. Aquí tenemos un ejemplo súper claro de una tabla. Entonces, una recomendación que no lo había mencionado es que antes de la tabla, como que hagamos una explicación o un párrafo introductorio de qué vamos a encontrar en esa tabla. Y no es pegar la tabla y esperar que el lector pues entienda solamente con el título, aunque el título debe decir mucho, pero sí como un párrafo corto pero explicativo. A continuación van a encontrar una tabla que menciona o que trae, o bueno, no sé, ustedes ya explican dependiendo su documento. Aquí quiero que vean, miren, está la tabla, el enunciado o número de la tabla, tabla 1, en negrilla, un enter, que recuerden que ahí sí el espacio es doble, el título de la tabla que va en negrilla, va en cursiva y va sin negrilla, el encabezado de la tabla, importante, el encabezado, todas las tablas deben tener ese encabezado, el cuerpo de la tabla, que son los datos, y la nota, entonces la nota explicativa, y recuerden, por ejemplo, en este caso, esta nota, de todas las notas que vimos, es una nota general. Esta tabla muestra cómo cambia la cantidad de niñas embarazadas de acuerdo con la zona donde viven y por lo tanto del estrato social. Entonces, eso nos está diciendo esa tabla. Si esa tabla la tomamos de otra fuente y no es nuestra, pues debajo de la nota podemos poner la cita. Entonces, podemos poner tomado de Rodríguez 2020, página tal. Entonces, podemos hacer la cita como pues con los datos que ya sabemos. Y al final del documento hacer la referencia para poder que el lector pueda recuperar la información de dónde se recuperó esa tabla. Entonces, esa información es importante. Eso es lo básico en las tablas. Realmente, miren aquí, les estoy mostrando, por ejemplo,
Les decía, ustedes pueden poner su tabla, su grupo de tablas como un anexo al final del documento o trabajarlas dentro del documento. Eso es muy fácil, pero debe haber una lista de tablas, que esa va en la tabla o después de la tabla de contenido. Entonces, lista de tablas, tabla 1, el título y la página en la que quedó esa tabla. Y así sucesivamente. Entonces, aquí tienen otro ejemplo de tabla, donde dice tabla 1, negrilla, el espacio, el título de la tabla, otro espacio, y ya va la tabla como tal, y la nota. Entonces, esos son ejemplos muy claros de cómo hacer la tabla. Realmente esa es toda la información. Este es otro ejemplo. O sea, simplemente con ejemplos creo que entendemos mejor y creo que se están dando cuenta, voy a volverme un poco, que APA no, normalmente, en todas las tablas que vi en la guía, no lleva líneas verticales, sino todas son horizontales. Aquí pueden ver que todas las líneas están horizontales. La siguiente tabla también, miren, todas las líneas horizontales. Y en la siguiente, todas las líneas horizontales. Entonces, eso pues es otra de la información que detecté en norma APA, en la guía, que lleva todas las líneas horizontales, no lleva líneas verticales, pero pues eso también es otra tarea que les dejo, revisar si realmente APA lo permite o no, pero pues realmente así se ve bien la tabla, puede llevar lo que les decía, el tipo de letra más pequeño, un poco más grande, el espaciado no necesariamente tiene que ser doble dentro de la tabla, todo depende de la ubicación del contenido. Entonces, esa era la información para el día de hoy. Les había dicho, no nos demoramos nada porque es muy corta, pero sé que a veces nos causa duda y nos genera curiosidad saber qué dice la norma sobre cada uno de estos elementos. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Quisiera escucharlos. Esa es la información para hoy. El viernes, mañana ya les comparto todas las diapositivas. Las grabaciones, pues apenas nos han subido 2, pero ya estamos pues trabajando porque toca editarlas para que puedan tenerlas todas también en el canal de YouTube. Entonces, los escucho. Si hay preguntitas, levantemos la mano. Por ahí veo una manito levantada, pero ya vamos a verificar quién fue. Nubia, disculpa. Tranquila, Andreita, buenas tardes.